Buenas tardes, bienvenido a Plaza Italia para abajo, un ciclo de conversación de actualidad. Hoy en Radio Conversaciones hablaremos de contracultura. Contracultura, un término acuñado por el historiador estadounidense Theodore Roszak en un libro de 1968, El nacimiento de la contracultura. Son los valores, tendencias y formas sociales opuestas a la establecida en la sociedad. He invitado para conversar esta ocasión a la profesora de artes visuales, ilustradora y comiquera Devil Cat. Hola, mucho gusto. Hola, estamos en contacto telefónico con Devil Cat hoy día y para conversar acerca de la contracultura. Ya, entonces, primero, o sea, básicamente lo que explicaba era acerca de que es como una cultura contra otra cultura, básicamente. Que los valores, por ejemplo, la primera vez cuando se forma este término, es como la cultura y el espíritu tal vez del norteamericano X, que soñaba con un auto, con una casa, y ese era su sueño americano, mientras que, por ejemplo, el chauvinismo de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, como respuesta estaba la cultura del hipismo, que avalaba tal vez otros movimientos, como por ejemplo el amor libre y básicamente la paz, ¿cierto? Claro que sí, o sea, yo creo que en toda cultura siempre existe una contracultura. Y bueno, en nuestra realidad, digamos, más cercana, nosotros somos, digamos, como las malas copias de lo que fue los Estados Unidos, en mi opinión. Entonces también tenemos como, en vez del sueño americano, el chileno, que le dicen así, como hacer las cosas de la chilena, que en el fondo como justificar lo penca que se hacen las cosas, pero es como no, que el chileno es bueno. Entonces creo que la contracultura va por ese lado también, así como desmarcarse un poco de, como tú decías, ese chauvinismo, de ese nacionalismo y de ese feminismo también, que lamentablemente existe en la cultura. De hecho, el mismo tema del valor que se le da a tal vez el esfuerzo, cuando hay gente que se esfuerza toda su vida y no consigue nada, y entonces, o sea, choca directamente con la realidad, la cultura y sus valores actualmente, ¿no? Claramente, o sea, de hecho la meritocracia es un término jocoso, pero ciertos sectores se lo apropiaron y empezaron a percibirlo como una realidad, así como no, pero si te esfuerzas, te mereces realmente tal cosa. Y, o sea, de verdad yo he visto gente que se esfuerza mucho y lamentablemente no consigue lo que merece, lo que quiere. Te pongo un ejemplo. Yo hace un par de años trabajé en un colegio que era muy vulnerable y veía la realidad de esos apoderados de esos niños, que algunos querían salir de ahí, pero por más que se esforzaran no se podía, era como algo más fuerte que ellos, va algo más allá del esfuerzo que ellos puedan hacer, va más allá de las notas, como de la responsabilidad, como es el sistema del aplastante. Claro, y por ejemplo, si ya tomamos como ese contexto acerca de ese contexto cultural, ¿qué vendría siendo como la contracultura en este caso? Y de hecho yo pienso que incluso el mismo hecho de plantarse como un artista o bien como un comunicador de ideas ya es contracultura, ya es una expresión de la contracultura. Claro, mira, yo entiendo la contracultura como estar al margen de lo institucionalizado, porque acá la cultura es institución. Por ejemplo, pongamos el mismo caso del arte. El Museo de Bellas Artes, como la gran institución digamos, de lo que es el arte en sí. Y si estáis fuera del museo, estáis fuera entonces de lo que es la cultura. Claro. ¿Cachai? Entonces, aquí lo importante es que uno pueda gestionar su propio espacio. Entonces, creo que estar fuera de los intereses de estas instituciones y que ahora son, digamos, van a la par con las instituciones de empresas, porque siempre hay auspiciadores, o sea, todo se traduce en plata, lamentablemente. Les importa vender más que el arte en sí. Hablo también, no sé, porque las editoriales que dicen, no sé, escucha, que estos temas no sé,
son o muy polémicos de tratar o no le interesan a nadie, siento que hay gente que sí le interesan esos temas, pero como no son cosas que se vendan, lo invierten en ello. Hablando de eso, por ejemplo, el mismo hecho de plantarse como artista y llevar a cabo una obra, ¿cómo lo hacen sin auspiciadores? ¿Cuál es la experiencia tuya, por ejemplo, con tus colectivos, por ejemplo, de comiqueras? Es bastante difícil porque en el fondo como que una tiene que auspiciarse, ¿cachai? Así como tener un trabajo estable y como así con todas las de la ley, como se dice, para a la vez poder financiar este espacio contracultural. Porque si tienes mecenas, o sea, estás a merced de lo que ese mecenas o auspiciador quiera. Fija, entonces, no sé, porque una empresa de bebidas te dijera así como, oye, no sé un estilo de dibujo, ya, pero yo hago un cómic así como de la deforestación. Y esa empresa tiene, no sé, pues, tiene así como acciones con alguna compañía que deforesta o etcétera, van a decir, no, pues no podemos publicar esto, porque nos está perjudicando en el fondo. Entonces, básicamente creo que la autorización es como la forma de subsistir, pero artísticamente, pero ni siquiera como subsistir de, digamos, así como de, se me fue la palabra, así como que yo pueda confiarme en mis cosas, sino que es como cansarse de decir, bueno, yo estoy resistiendo desde esta trinchera y haciendo mis cosas. Claro, o sea, darle continuidad a la expresión de tu arte, por ejemplo. Exactamente, sí. Y además el tema de la línea editorial, que haya que evitarla, por decirlo así, transarla prácticamente con los auspicios, eso va en contra de la idea del arte, porque el arte, no sé si para llamar la atención, pero para que sea arte, tiene que causar un cambio interno en el prójimo, es como eso. Por supuesto, y bueno, yo tengo harto preparo con el arte porque cuando eres estudiante de arte visuales en la arte, ya lamentablemente exista, no sé, pues tenía profesores que tenían el discurso de que no, pero es que los cómics son una expresión de los medios de masa y los medios de masa de capitalismo, y ellos mismos vendían sus obras en galerías para mecenas burguesas. Entonces, ¿de qué conceptos estamos hablando? Entonces creo que lo mejor era mantenerse al margen de eso y, o sea, en el fondo no decir. Yo soy de la idea de que todos tenemos algo que decir y que las manifestaciones públicas son la mejor forma de poder expresarlo. Entonces, no sé, pues, creo que las cosas tienen así como más valor sin importar que académicamente estén correctas, sino como lo que te produce. Sí. Lo que tú sientes al leer algo, al ver algo, al escuchar algo, porque pues puede pasar con un grupo de música que no esté firmando con un sello importante y que se escuche como el hoyo, pero pues, a lo mejor lo que te llegan sus canciones, ¿cachai? Eso. Sí. O sea, más que nada es continuidad y no vender la línea editorial de lo que uno quiere hacer. Claro, creo que eso es lo más consecuente y no sé, yo creo que también en el fondo, ¿qué es lo que quería hacer? Porque si querías ser famoso siendo artista, ya, bacán, entonces véndete. Pero si tú quieres ser consecuente con tu mensaje, entonces tenés que identificar ese flanco de resistencia en el fondo y decir, tengo que ser lo más consecuente posible, porque obviamente somos humanos, podemos a veces caer en inconsecuencias, pero que estas inconsecuencias no sean tan terribles que me sentís como que afecten tu conciencia, creo yo. Sí, está bien, sí. De hecho, o sea, todos quisiéramos vivir de lo que hacemos. Claro. Pero en el fondo, o sea, todos quisiéramos vivir de lo que hacemos, pero no vender lo que hacemos al mejor postor, que es muy diferente. Claro, y ahora sí, con el capitalismo, o sea, no quiero sonar así como, comunista, pero pasa eso, porque ahora todos se enfocan en los productos, vender, y es como, claro, si tú no vendes, no sirve, y no, yo creo que como que lo que tú produces, por gusto, no tendría por qué ser un objeto de consumo, necesariamente.
Pero claro, o sea, es pelear contra el sistema y es muy difícil, pero hay que ir dando así pequeños pasitos. A mí me gusta decirle dar pasos de bebé, ¿cachai? Porque uno no puede hacer un cambio de voz y raja. Tienes que empezar de a poquito, así como plantar pequeñas semillas y que vayan floreciendo. Y no sé, pues por lo menos ya se notan cambios de aquí hace 20 o 19 años atrás. Entonces, 20 o 19 años al futuro también posiblemente se noten cambios. Y eso es esperanzador. Y en este viaje de autogestión, ¿has encontrado colectivos interesantes? Bueno, yo empecé en 2005 cuando era estudiante de ilustración. Teníamos un colectivo que se llamaba Artbar con unos amigos, que ahora también son gente destacada de la ilustración. Entonces, con ellos empezamos a hacer un fanzine y vendiéndolo así como en eventos por 500 pesos y fue bonito porque nos dimos cuenta que, o sea, esto que no se puede decir, lo podemos decir porque nosotros en el fondo somos nuestros editores. Y si alguien se ofrece es como mala suya, o sea, no le están dando de comer. Claro, de hecho. Claro, bueno, y ahora ya más de un tiempo que yo estuve así como trabajando muy solitario después de que el colectivo Artbar se disolvió por estas razones, más que nada que igual que habíamos miembros involucrados sentimentalmente y entonces ya cuando sacaban un leo sacaban las cosas. No. Hubo un Yoko Ono ahí. No sé si Yoko Ono, pero bueno, así como esto ya no daba más, ¿cachai? Sí. Y me haría la paz, no sé, porque la música así de hace casi 20 años, unos 15 años atrás, y que era como una huinera, ¿cachai? Sí, entonces, ya a estas alturas ya están todos casados, ya tienen otras parejas, claro, ya para qué. Otra, sí, pues entonces hay que, y bueno, igual yo, la época que estuve en Artbar fue muy bonita y aprendí mucho. Entonces, bueno, estuve en solitario y como que me adoptaron les di la isla que tenían un colectivo que se llamaba Cómics Originalísimos junto con otro artista que bueno, también ese colectivo se desintegró por, digamos, como por intereses principales, pero como que las niñas me gustaron y empezamos a producir muchas cosas y de ahí empezó a salir el evento que quieren, que lo organiza la Cami Cinem, y bueno, yo estoy en contacto con ella, yo las considero mis amigas y también teníamos toda la onda de la autogestión, de la disidencia, de dar lo mismo, entonces es bacán poder trabajar en grupo porque siento que aún hay fuerza. El colectivo como que te da harto piso, te da respaldo. Sí, de hecho ya teniendo unos partners que te acompañan, ya estáis haciendo algo y no lo estáis haciendo solo. Exactamente, entonces como que el grupo te da poder también y en este caso es algo positivo, porque nosotros obviamente como que jugamos nuestros cómics por nuestras causas que nos parecen justas. Claro, y es lo mismo que te decía con respecto a la línea editorial. Tal vez esa línea de las causas justas, probablemente un auspiciador importante no le parezca tan justa. Exactamente, o le parece que está pensando con sus valores y es como loco, lo único que pedimos es dignidad. Sí, de hecho. Bueno, ¿te parece, para pasar al segundo tema, que hagamos una pausa musical? Por supuesto. Ya, entonces vamos a una pequeña pausa musical con Cultura de la Basura de los Fiscales Ad Hoc y volvemos con el siguiente tema. Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que está solita en tu casa. A ver, chucha, los fiscales. Escuchando radio, vamos al estadio. Nos gusta el Julio Iglesias y el rockabilly. Tenemos la cultura de la basura, tenemos la cabeza dura. Comemos pan con pan, leemos historietas. La tele nos da sueño, pero de noche conservo una pinche de Rafael y me peino como él. Tengo un cassette de Luis Miguel y colecciono servilletas de papel. Es la cultura de la basura, es la cultura de la basura. Vamos al estadio, escuchando radio. Nos carga Julio Iglesias y hasta Olu.
Odiamos a los jefes de nuestra fábrica, copiamos a los jefes de nuestra fábrica, cenamos con los jefes de nuestra fábrica, marchamos por los jefes de nuestra fábrica. Es la cultura de la basura, es la cultura de la basura. Tenemos la cabeza dura. Hemos vuelto con Radio Conversaciones en Plaza Italia Pabajo.tk. Seguimos en contacto telefónico con Devil Katy. ¿Devil Katy está ahí? Sí, por supuesto. Devil Katy, estábamos conversando acerca de contracultura. Uno de los temas importantes de la cultura, de todas las culturas, yo pienso que es la educación y cómo se impacta esta educación. Yo pienso que tú como profesora debes tener una opinión también, ¿cierto? Sí, por supuesto. De hecho, es chistoso porque yo soy profesora, pero no me gusta la escuela. ¿No te gusta el aula? Claro, o sea, no me gusta cómo está, digamos, configurado el sistema escolar. De hecho, las mismas leyes en las que se basan la educación chilena, o sea, el artículo 20 me parece, que establece los requisitos mínimos para pasar de curso, que tienes que tener tal edad para entrar a tal curso. Esa cosa tan milica que se nos... Y desde mucho antes incluso, porque en el fondo, o sea, ya entrando al jardín ya esa cosa del juego ya se rompe y es un juego ordenado. De hecho, o sea, la educación en general, no solo aquí en Chile, tiene raíces en, digamos, así como en la Constitución prusiana, tiene una constitución militarizada, y esa cuestión se replica hasta el día de hoy. O sea, imagínate que estamos hablando como de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que es un modelo que se sigue manteniendo. Hablando de eso de prusiano, de bien milico, me acuerdo de eso. Es muy kitsch, pero esa distancia que tomábamos con los brazos hacia adelante, después poníamos los brazos en el hombro, después nos formábamos. ¿Todavía? Sí, en algunos colegios todavía se hace. Nosotros son un poco más relajados con eso, pero créeme que me ha tocado trabajar en colegios que sí, todavía se hace la distancia y la normalización, y es una cuestión como súper militar, y ¿cachai? O sea, una especie de acto así como que ya te ven así como, oh, Camila está loca, así como, porque estudio arte. Claro, así como es fácil como tener que también reproducir ese modelo. Sí, pues incluso llegar el día lunes y tener que cantar el himno nacional. Exacto, el acto de la bandera y un montón de cosas. Sí. Bueno, eso básicamente son como los valores de la educación y cómo se imparte, pero está la otra cara, la contraeducación. ¿Cuáles son los valores de la contraeducación que tú tal vez como ocuparías como bandera de lucha contra esto tan estandarizado de la educación? Yo creo que la principal bandera de lucha es desarrollar pensamiento crítico, porque el gran problema de la educación es que están educando, como se dicen, obreros ilustrados. O sea, gente que sea funcional y que tenga conocimiento de cosas, pero que no construya nada con ese conocimiento, sino que replique órdenes, que replique modelos.
Entonces, creo que lo importante es pensar en cómo cuestionar, decir, chuta, ¿por qué estoy haciendo esto? Y lo más importante, ¿para qué estoy haciendo? Entonces, creo que eso es lo principal. Siento que también, digamos, como que la jerarquía no es algo que ayude mucho en el colegio. Estoy hablando del respeto porque, obviamente, ahora que así como de que sí, le dan mucho respeto a nuestros profesores, pero claro, cuando no están en el colegio, están en esta edad rebelde, así como que dicen así como, son viejos, no que se echan una cuestión y etcétera, y pero claro, después cuando le toca ser a ti la vieja que está ahí, y veía a los estudiantes que te ponen cara así como aquí adentro, y es como, niño, te estoy tratando de encauzar. Es como una encauzar la energía que tienes. Bueno, entonces creo que lo principal es que el estudiante es un rol protagonista y no pasivo, porque el problema de la educación tradicional es pensar que los estudiantes fueran así como cantaritos vacíos, que uno como profesor tiene que llenar sus conocimientos, siendo que no es así, porque los jóvenes tienen sus propios intereses, tienen sus propios aprendizajes, tienen sus propios conocimientos de cosas, entonces uno no puede negar eso. De hecho, el aprendizaje significativo es el que para los estudiantes se basa como en cosas que ellos ya conocen o han vivido. Claro, entonces, los objetivos transversales que le dicen. Además, entonces yo creo que lo principal de la contraeducación es que el estudiante se asuma como protagonista. Es decir, estoy haciendo por ti, no es como por agradar a su profe, no es solo por las notas. De hecho, las notas creo que a veces es nefasto, pero lamentablemente está la gran disyuntiva de decir, pero es que entonces, ¿cómo evaluamos cómo calificamos, cómo vemos el progreso de cada estudiante? Pero, en fin, es una cuestión que da por una discusión muy larga y se pueden haber distintas opiniones. Sí, obvio. Por ejemplo, el tema, esto mismo de que el estudiante se vuelva protagonista de la propia construcción de su conocimiento, la autoeducación. ¿Qué opinas? ¿Qué has vivido autoeducación? No sé, has pescado un libro por interés propio, no sé, o un mismo conocimiento que adquiriste, ¿lo estás compartiendo? Bueno, pensé que yo siempre fue como súper nerd, entonces a mí me gustaba aprender. Y también tenía como esa parte de como la combinación entre ser matea y ser rebelde. Yeah. Y esa misma rebeldía me llevó como a aprender a leer sobre muchas cosas. Por ejemplo, cuando era más chica y aprendí a dibujar manga, aparte de, no sé, hacer cursos y compartir así como ese conocimiento como en espacios de talleres jóvenes, yo iba averiguando cosas, iba aprendiendo, y ese conocimiento ahora como que lo comparto con los estudiantes que quieren aprender cómic, porque yo, bueno, trabajo haciendo talleres principalmente, aparte de estar trabajando en educación formal, digamos. Sí. Entonces, el otro día, no sé, una chiquilla que estuvo inscribida de nuevo a mi taller, porque en un colegio de ahí que estoy haciendo un taller de cómic, que lo hice también hace, no sé, 4 años, en 2015. Y bueno, esta chiquilla que ahora está en cuarto medio me dijo, profe, sabe que yo me inscribí en su taller y la acepté aprendí a dibujar. Entonces esa cuestión fue así como que ¿qué para cagar? ¿Qué así mi papá que no, está bien. Te juro que fue así como chulo, o sea, lo que estoy haciendo es importante para gente como ella. Entonces, creo que en esos espacios como de contraeducación, porque o sea, si bien el taller está institucionalizado también como dentro de la educación formal, se da una dimensión muy distinta a la zona de clase, porque de partida está la gente que le interesa estar ahí. No tenéis que estar obligando al deportista que está ahí a que haga un dibujo, porque me ha pasado, o sea, tengo alumnos que así que me dicen, pero pero es que para qué esta cuestión es como yo le digo, pero si el sistema está configurado que yo no puedo hacer nada, usted haga su tarea. Lamentablemente es así. ¿Te fijáis? Entonces, no existe esa tensión como de poder en un taller, porque todos tenemos un interés ahí, que es aprender. Yo les digo a mis alumnos, como, yo también puedo aprender cosas de ustedes, no por ser profe me las sé todas. Claro, llegar a esa conclusión es parte de compartir también el conocimiento. Estamos compartiendo conocimiento en igualdad. O sea, es una clase de igualdad.
decir, porque soy más vieja y porque estudié en la universidad soy mejor que ustedes. No, de hecho, tengo estudiantes que dibujan la raja, o sea, cuando tengan nieve, yo creo que van a dibujar mejor de lo que yo dibujo ahora, ¿me explico? Entonces, eso hay que irlo apoyando. Sí, obvio. Pero, o sea, básicamente, a pesar de que de que los valores de la contraeducación son diferentes, igual es un aprendizaje ordenado. Y hay contenidos básicos que tienen que irse planificando, tal como la planificación de los contenidos de un profesor o una persona que hace un taller también planifica su clase. Obviamente, porque no es algo que yo creo que la gente tiene la mala concepción de pensar que contraeducación es así como nos vamos todos los niños, llenemos todo y bueno, no. O sea, uno también tiene que planificar ciertas cosas o darle cierta estructura, pero el hecho de que tengas estructura no quiere decir que sea algo castrante, sino que esa estructura te ayuda como a seguir un orden, pero también tener la flexibilidad para decir, chuta, nos estamos yendo, no sé, por tal camino yo había planificado pero veamos qué pasa, vamos por allá. No sé, es como tener como más flexibilidad, no decir, es que en esta clase se enseña esto y yo le vine a enseñar esto y aprenden esto, porque María Caso, que es una educadora muy interesante española, dice en su libro Rebo Evolution que los estudiantes no aprenden lo que uno les enseña. Y es válido, es tierra todo el paradigma así como del profesor que se las sabe todo. Y es verdad que yo pensé que no puedo meterme en la cabeza de cada estudiante y ver qué está aprendiendo. Ellos ven cómo interpretan ese conocimiento que estamos construyendo en conjunto. ¿Te fijas? Entonces, no es una cuestión absoluta. Y creo que eso es lo más importante de la educación, la flexibilidad. Porque la educación formal tiene una rigidez tal que muchas veces, como te digo, es castradora. De hecho, por ejemplo, los preuniversitarios populares se da algo que va en contra de la educación formal. Por ejemplo, en los preuniversitarios populares está el chiquillo de 14 que está preparándose recién para dar la prueba, pero también está el compadre de 30 que no pudo dar su prueba de aptitud a la misma edad que el compadre de 17, 18 años y está apañando. Y claro, básicamente es eso, esa misma experiencia de contraeducación no se vive en el aula. Por supuesto que como el aula es muy restrictiva y como que tiene que cumplir con ciertos estándares. Entonces, ¿qué pasa con la gente que queda fuera del estándar? Así que yo pienso que es un rollo súper grande por no pertenecer, porque, como te contaba antes, yo era como bien patea, bien nerd, vengo de un pueblo chico que es Linares, yo digo que es como Springfield, ¿cachai? Entonces, obviamente me sentía así como una niña, como que no tenía muchos amigos, que estaba en un colegio católico, con la mayoría de mi curso no me llevaba muy bien, entonces tenía esa sensación como de no pertenecer. Y eso de no pertenecer como que hizo que quisiera, digamos, juntarme con la gente que tampoco pertenecía, pensar así como, ¿qué pasa con los que quedan fuera de la norma? Con los que no son estándar, ¿cachai? Sí. De hecho... Y creo que eso es importante para la contraeducación, porque la educación tenéis que llenar un molde, o sea, a todos les enseñan lo mismo y esperan que todos rindan igual, y como es imposible que todos rindamos igual. Lo que decía Piaget con respecto a los estadios, o sea, que un niño no es una persona chica, es una persona que está en otro estadio de su propio conocimiento acerca de él mismo. Exactamente. Y esa incluso he visto profesores viejos que todavía no, a pesar de que está tan claro eso, no lo aceptan así. Yo, en realidad también se ve como que menos permeable a las nuevas ideas eres. Es una lástima, la verdad, porque, yo no sé con qué autoridad se crean las cosas. No, es que esto es así porque yo lo digo. Como ese caballero que salió
del Instituto Nacional un profe diciendo que no, pero que las niñitas tienen que ir al colegio de niñitas, y es como, pero estamos en pleno siglo XXI y todavía hay gente opinando así. Es como, creo que los espacios mixtos son muy necesarios para que podamos relacionarnos entre hombres y mujeres, porque eso de separar es una cuestión muy machista, muy segregadora. Sí. Es porque piensan, no, que las niñitas mujeres se van a distraer con los varones o ellas van a distraer a los varones. Es una tontera, que debería haber igualdad de oportunidades de aprendizaje. Y no sé, yo que estudié en colegio mixto me ayudó bastante como para conocer al ser supuesto, así como por todo lo bueno y todo lo malo. Sí, de Entonces, hecho. me ayudó a no idealizar tampoco tanto la figura del varón. Porque, o sea, que ya de por sí la tenía idealizada gracias así como a la sociedad, como con el amor romántico, pero, o sea, eso es como harina de oro postal, ¿cachai? Pero tiene que ver también. Sí, de hecho. ¿Te parece si hacemos una pausa musical y después seguimos con el siguiente tema? Por supuesto. Sometimes I try to do things, and it just doesn't work out the way I want it to, and I get real frustrated. And like, I try hard to do it, and I take my time, and it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like I need time to figure these things out. And there's always someone there going, hey Mike, you know, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, you know? You should maybe get away, and like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. And I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out. Just leave me alone, I'll figure it out, you know? I'm just working on myself. They go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know? And you'll probably feel a lot better if you talk about it. So why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay. I'll figure it out myself. But they just keep bugging me. They just keep bugging me and still on the side. Got me to suicide, so I'm afraid what's my side. You will have anything, I'm afraid like this is get away. I'm not crazy, here's the design. You're the one who's crazy, here's the design. You're trying to be crazy, here's the design. They take me in and into it, cause they must be on the solution. Give me the professor, I'm taking up the enemy myself. I was in my room, and I was just like staring at the wall, thinking about everything. Sitting down, I was thinking about nothing. And then my mom came in, and I didn't even know she was there. She called my name, and I didn't hear her, and then she started screaming, Mike, Mike! And I go, what? What's the matter? She goes, what's the matter with you? I go, there's nothing wrong, Mom. She goes, don't tell me that, you're on drugs! I go, no, Mom, I'm not on drugs, I'm okay, I'm just thinking, you know? Why don't you give me a Pepsi? She goes, no, you're on drugs! I go, Mom, I'm okay, I'm just thinking. She goes, no, you're not thinking, you're on drugs! Normal people don't act that way! I go, Mom, just give me a Pepsi, please, all I want is a Pepsi! And she wouldn't give it to me! All I wanted was a Pepsi! Just one Pepsi! And she wouldn't give it to me! Just a Pepsi! She was good with my teeth, I mean, that's the thing, that's the empty, just lazy, it's too good to help crazy! I'm not crazy, here's the design! You're the one that's crazy, here's the design! You got to be crazy, here's the design! I think in this suit, you say what's the only solution you need from that love, and take it from the enemy myself! I'm sitting in my room, my mom and my dad came in. They pulled up the chair and they sat down. They go, Mike, we need to talk to you. I go, okay, what's the matter? They go, me and your mom, we noticed lately you've been having a lot of problems. And you've been going off for no reason. And we're afraid you're gonna hurt somebody. And we're afraid you're gonna hurt yourself. So we decided that it would be in your best interest if we put you somewhere where you can get the help that you need. And I go, wait, what are you talking about? We decided my best interest? How do you know what my best interest is? How can you say what my best interest is? What are you trying to say? I'm crazy? When I went to your school, I went to your churches, I went to your institutional learning facilities. So how can you say I'm crazy? Say no to things I'm crazy. There's something that might make my time and think I had better lady, I'll be dead. I'm not crazy, here's the design. You're the one that's crazy, here's the design. You gotta be crazy, here's the design. Let's take me in and into the same one. The only person you can get from the left is like it's not the enemy of myself. Doesn't matter, I'm probably gonna hit my car anyway.
seguimos en contacto telefónico con Devil Katy. Hola. ¿Está ahí? Sí, por supuesto. Siempre lista aquí. Siempre lista. Entonces, vamos en este segmento vamos a tratar el tema de Chile. Y en Chile también como parte de la contracultura es una expresión de la contracultura del cómic, ¿cierto? Sí. De hecho, pensaba en algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando ya estaba Pinochet, estaba Pato Giro, ¿cierto? Sí, porque Cristiano es gran referente. Él fue mi profe cuando estudié ilustración. Ahí, un saludo. Un saludo. Sí. Claro. No, pero es verdad, o sea, es complejo el tema de los cómics aquí en Chile porque siento yo, bueno, también investigué para una tesis que hice acerca de ilustración, que después del golpe cerraron muchas editoriales y ya en los 90 publicar cómics era complejo y no era lo mismo, porque venían cosas de fuera, porque simplemente ya no era rentable hacer cómics. Y ahora menos, imagínate que hace poco cerró la filial de Televisa aquí en Chile. Sí. Y ya no se va a distribuir más el Condorito, que el Condorito es una cuestión del año después, ¿cachai? O sea, a mí en lo personal ya no me gusta mucho porque creo que para su tiempo estaba bien, pero seguir estirando el chicle no, para mí no era así como algo que valiera mucho la pena, pero es algo muy decidor, o sea, si no hay revistas, porque una revista de cómics en Chile de manera institucionalizada, digamos que dando el periodo anterior, entonces menos va a haber gente que quiere invertir en cómics. Entonces creo que el cómic ahora es el mismo de antes, a pesar de que hay mucha gente que ha sido muy valiente en lanzar su propia editorial y muy material. Eso sí es cierto, yo veo que usan editores, dibujantes y gestionan su material, a veces cuesta sacarlo, pero lo hacen. Sí. Y eso va más allá del fanzine, pero también creo que es impresionante porque en el mundo del decir se puede, cuesta pero se puede. Entonces, creo que está súper bien que todos tengamos nuestro espacio, pero a mí, como te decía, me gusta más lo antes, porque en el fondo siento como que a lo mejor el estilo no es rentable y también llevo a los precios, ¿sabes? Sí. Porque cuando algo es muy masivo, como que, no sé, a veces llega a decir que no te entiende o que se ofende tu contenido, ¿cachai? Y es cuático, o sea, se ha visto también en las redes sociales. Sí, por ejemplo, el tema de la misma temática que aborda el Chile, o sea, el cómic, con respecto, no sé, yo pienso que hay una mirada que cuando uno habla de cómic habla de Superman, de Wolverine, etcétera, etcétera, pero la mirada se está devolviendo a las historias comunes, ¿cierto? Sí, bueno, como que en el cómic hay grandes tendencias, digamos que tanto Marvel y DC con un gran bloque que influencia también muchos trabajos de corte nacional, pero que siguen esa línea. Y no sé, pues también a mí lo que más me llama la atención son como los cómics tipo Alien Comics, tipo Robert Crumb, Harvey Pekar, no sé si te suenan. No, la verdad es que no. Bueno, ellos, o sea, Harvey Pekar era un tipo que un gallo muy corriente, era como un gran perdedor. Yeah. El gallo era muy negativo, de hecho su historia sale con la película American Splendor, se la recomiendo así como a nuestros queridos radioescuchas. Sí. Bueno, resumiendo, el compadre empezó a hacer guiones de cómics de las cosas que le pasaban a diario y la cuestión fue un éxito. Entonces como que él sentó el precedente de la historia autobiográfica pero del hombre común, porque a él no le gustaban los cómics de superhéroes, no se identificaba con eso. Claro. Entonces, y es como lo que te explicaba, que es como la grandilocuencia de los superhéroes institucionalizados versus las historias comunes que podía encontrar en la calle, ¿cierto? Exactamente, o sea, en lo personal creo que una no anula a la otra. Siempre me ha gustado pensar que hay público para todo. En la variedad, sí, hay público para todo. ¿No? Exacto, pero claro, o sea, a las empresas como si dicen, no, pero si esta cuestión autobiográfica, ¿quién se la va a leer? Me lo han dicho. Lo que me ha llevado a pensar, bueno, si hago yo mi
propio libro y lo meto de mano en mano. Sabes que, bueno, una anécdota cortita que quiero contar. ¿Ya? La otra vez estaba decepcionada luego de un par de rechazos editoriales, buscando publicar precisamente un libro que cuenta anécdotas de la vida diaria. ¿Ya? Y me junté con unas amigas en Barrio Bellas Artes a tomarnos un café y estábamos ahí hablando de la vida y llega una chiquilla. Y entonces dijimos, ya, así como que se sentó en nuestra mesa y nos empezó a comentar que ella vendía su libro porque es escritora de mano en mano. Y a mí me llamó inmediatamente la atención. Le dije, es que te compro un ejemplar porque yo le dije, pucha, a mí me pasa esto y esto, y bueno, su libro es bastante bueno. Ella se llama como Alanis y lo pueden encontrar vendiendo su libro en las calles. Un saludo también, que llegue a escuchar eso. Sí. Y a mí me dice Alanis cuando le dije, lo vendo yo, de tanto. Claro. Y de hecho, en los créditos del libro sale donde lo escribió. Y estuve viendo esos precios bastante convenientes porque uno puede sacar un tiraje corto por si se ve este libro. Claro. Entonces dije, ya, pues ahí está entonces como una sincronía del universo. Sorry que suene tan New Age, pero para mí, yo creo en esas cosas. Para mí fue una sincronía de decir, oh, dale, pero este es el camino, así como el under. Entonces ya, bacán si las editoriales piensan que quieren vender otra cosa, la raja, eso no voy a pelear contra eso, pero yo aún así quiero mi propio espacio. Entonces yo siento que el cómic en Chile ahora está reviviendo de esta manera, como cosa culturalmente. Sí. De hecho, por ejemplo, atando la contracultura y atando el tema del cómic chileno, yo he notado, por ejemplo, que incluso como te decía, las mismas temáticas se están devolviendo la mirada al hombre común. Y claro, parte de la cultura dominante, prácticamente una parte de la cultura dominante actualmente es el machismo, ¿cierto? Que es una parte de lo que tú hablas también en tu tira por eso. Sí, en mis cómics, tira, como que me gusta jugar con ese formato. Sí. De hecho, sí, yo creo que Chile es una nación básicamente machista. Y el cómic, digamos, también es un espacio bastante machista porque eran pocas mujeres las que, digamos, como que podían estar incluidas ahí o tenían que hacer lo mismo que ellos o simplemente estar completamente al margen. Claro. Ahora ya he visto muchas autoras, sobre todo con el boom del manga años atrás, muchas niñas se atrevieron a dibujar, entre ellas no mujeres. Y creo que era muy, no sé si existe la palabra empoderante, por así decirlo. Sí, por decirlo así. Claro, como, yo puedo contar mi historia y puedo hacer mi estilo y me identifico con esta historia, entonces en el fondo está generando un nicho. Sí. Así que, bueno, ahora existen muchas mujeres que hacen cómic en Chile. Yo conozco varias, son muy talentosas. A lo mejor no todas son feministas, pero yo creo que tampoco es o sea, yo, mira, personalmente no estoy para codificar nada ni para convencer a nadie. Si tu bola es feminista, bacán, y si no, bueno, bacán también, es como cosa tuya. Mientras no caigas en algo positivo ni dañino, está bien. Entonces, no sé, pues, con el comiquera que organiza la Katy Susnel, junto con otras chiquillas, con su colectivo de las tristes, también un saludo. Sí, dale un saludo que quieras. Siento que se da como que las mujeres no hemos podido tener un espacio, porque también nos sentimos seguras en un evento de puras comiqueras. A veces los cabros dicen, pero ¿por qué no un evento mixto? Es como, porque igual necesitamos un espacio para nosotros, es como claro, para Virginia Woolf, ¿cachai? Sí, para encontrarse con su público, que es básicamente para eso. Exacto, lo que no quiere decir que, por ejemplo, yo, si me invitan a un evento mixto, obviamente voy a ir, pero aún así apoyo los espacios separatistas porque siento que se genera otro tipo de dinámica. De conocimiento y de dinámica, exactamente, pero como te digo, o sea, yo no puedo, o sea, como dije una vez en una charla, yo soy heterosexual, y así para bien o para mal, y
Y nada, pues yo así como que a lo largo de mi vida estaba enamorada de muchos hombres, ahora estoy pololeando con uno, ¿cachai? Entonces como que eso del odio al hombre como, chiquillos, no lo tenemos a ustedes, solo cuando se dice fuerte al macho como a las malas actitudes. Pero es que no es la muerte al hombre, es la muerte al macho, es la imagen que proyecta el hombre cuando hace tales cosas. Exactamente, entonces esa cuestión, pues, y bueno, entonces como que ahora ya siento que más gente comprende eso, que los cómics feministas no son así como cómics odia hombres, pero mucha falta harto así como hasta también por recorrer, pero se ha recibido bastante. Yo tengo recuerdos de, tal vez no solamente de este medio que es el cómic, por ejemplo, si lo lleváramos a los 90 más o menos, o sea, lo que más recuerdos me trae es la Sailor Moon, por ejemplo. Una heroína mujer con compañeras mujeres que luchan contra el mal, etcétera, etcétera. Y cuando era uno chico no captaba todo el mensaje, pero también hay un mensaje de diversidad sexual, ¿cierto? Claro, bueno, confesaré que yo soy fanática de Sailor Moon, así como que la amaba. Tengo una carpeta llena de dibujos, así como que calcada de los álbumes. Y creo que Sailor Moon es el ejemplo perfecto de por qué la representatividad importa. Porque hasta que antes de Sailor Moon solamente habían series como, no sé, los Supercampeones, los Caballeros del Zodiaco. Claro, que era como la contraparte. Sí, era como... Sí. Y que el papel femenino quedaba recluido así como que, no sé, pues, la mina estaba ahí como esperando eternamente al héroe. En cambio, en Sailor Moon, ellas eran las heroínas. Y como eran varias, habían distintos tipos de personalidades, de intereses, de gustos. Entonces, en el fondo, claro, porque Sailor Moon ayuda a decir, esta chiquilla perfectamente podría ser yo. Sí. Y esa identificación de que una pudiera ser la heroína y no la princesa en peligro era así fue todo un descubrimiento. Por ejemplo, si nos vamos al otro extremo, la casta de meta varones, que creo que es mucho anterior a los 90, o sea, habrá sido los 70, por ahí. De hecho, la única heroína que existe rechaza su feminidad cortándose los pechos, o sea, Claro. Entonces, eso también es un decidor porque en el fondo en los 90 pasan dos cosas. Ahora eres muy femenina o tenías que masculinizarte para que te tomaran en serio. Sí. No es algo que me pasó solo a mí, o sea, hay muchos testimonios de chiquillas y de no tan chiquillas, así como mujeres ya adultas, que pasaron por eso. Me carga tener que ser tan autorreferente porque la única experiencia que conozco es la mía. A mí me pasó un tiempo, yo era solo para vestirme cuando más chica. Andaba puro con mucho, pero maquillaje, porque en el fondo sentía que si abrazaba mi lado femenino era como abrazar la divinidad. ¿Cachai? Siendo que nada que ver, pues entonces ahora digamos mi manifestación como de género es súper femenina. A mí me gusta maquillarme, ¿cachai? Me gusta usar falda, cosa que antes no hacía, porque después no tenía nada que ver una cosa con la otra. O sea, yo podía ser fuerte y podía ser femenina, como la Sailor, ¿cachai? Y otra cosa, yo por lo menos con Persepolis yo llegué por la película primero y después con el cómic. ¿Ya? A mí me pasó igual, sí. Y pucha, o sea, esta cosa de la autobiografía y que sea como tan, o sea, vivió en un periodo súper convulsionado, se paró como una mujer fuerte y cometió errores. Una persona en la autobiografía tratan de quedar lo mejor para posible, pero es una persona tan normal que admite sus errores. Claro, y es muy bonito también, porque también la figura del héroe clásico que no comete errores. Sí. Ahí como que de esos Marvel empezó a subvertir un poco con los guiones de Stan Lee claro, el Peter Parker que era claro, que trabajaba y tenía una semi-polola que a veces lo pescaba y a veces no. Exactamente, entonces se le da más juego de intimidad.
Y sí, pues, entonces, bueno, a mí me encanta Persepolis, también es una gran influencia. Creo que, no sé, pues, es bonito que la gente te abra su corazón de esa forma mediante los cómics. Sí. De hecho cuando yo pillé el de Clinic como en una etapa cuando todavía era blanco y negro. Y yo, me gustaba mucho la crónica, esa historia tan normales que le sacaban como una pluma tan delicada que te daban como ganas de seguir leyendo esas historias comunes. Y entre esas historias comunes también apareció Maliki, ¿cierto? Por supuesto, grande Maliki, ella también fue mi profe, ha sido una gran influencia, a ti también le mando saludos. Sí, no creo que lo escuche, pero yo le voy a decir que la amo mucho. Sí, no, yo también la amo mucho, seguro motivo para ella, no, y además que lo va a escuchar porque yo voy a compartir esto y la tengo a ella en mis redes, así que no, ella es bacán. Y sí, pues, y también se dio hacer cómics en un espacio que es así como netamente masculino y es como que esta loca porque está contando su vida. Claro. Típico los argumentos así como, pero aquí en el fondo y es como, bueno, puede haber gente que importe, es legítimo, ¿cachai? Entonces por eso yo creo que ella también ha sentado las bases como del cómic feminista y femenino en Chile. De hecho, junto con otras autoras también. Y paradas desde una trinchera de la sinceridad con ellas mismas también. Eso, la sinceridad de no tener que quedar así como, sí, soy la super mujer, soy la mina bacana y soy perfecta, porque nadie es así de verdad, o sea, una que es humana, así como que se ha visto tocando fondo muchas veces y otras en la cima del mundo, ¿cachai? Y entonces es bonito ver cómo el proceso de esas etapas queda registrado en dibujo y en cómics. Sí, de hecho, me gusta mucho ella. Bueno, en fin, ¿te parece si cortamos este segmento hasta acá? Ya, pues me parece. Entonces vamos con un tema musical y volvemos de inmediato con la última patita del programa.
better time than now. Seguimos con nuestra invitada Katy Devi. Después de una larga, ya eres de la familia ya, pues. Claro, cuando venía a tomar once. Ya, Una chela, ya. Eso es lo que tenés, pues, eso es lo que tenés. No, chela, tecito, falta, lo que sea. Buena. Ya te voy a cobrar la invitación. Déjale. Ya, Katy, en este segmento quisiera abarcar tú como artista y artista de la contracultura. ¿Ya? Prácticamente, ¿de qué se tratan tus viñetas? ¿Qué es lo que te motiva actualmente? ¿Qué estás tratando en tus viñetas actualmente? Bueno, a mí siempre me ha gustado la autobiografía, como conversamos en los segmentos anteriores. Entonces me gusta contar historias, como las cuestiones que me pasan día a día, ¿cachai? Porque, no sé, siento que a veces son cuestiones súper raras o súper tontas. Lo que mi hermana me dice, son las aventuras en Catilandia. Porque, no sé, por la otra vez que me pasó, estaban haciendo hora en el doctor, esperando que me atendieran y mi zapato se rompió. Y tuve que amarrármelo con scotch, ¿cachai? Ese tipo de cosas, como tú decías, como a alguien le puede pasar esto, ya, bueno, a mí me pasa. Entonces me gusta dibujarla como con humor y también para reflexionar sobre el propio hacer, sobre la propia vida cotidiana. Creo que también a uno lo mueve mucho eso, así como, o sea, como lector, de decir, ay, ¿qué iba a contar ahora? ¿Qué iba a pasar? Así como con la copucha. Entonces, a pesar de que una sea una persona común y corriente, ciudadana de aquí, ¿cachai? Así como que no tiene ninguna relevancia para el quehacer nacional, aún así como que, no sé, tu historia puede ser entretenida. Sí, pues, Claro. encontrarse y reflejarse uno en el artista también. Claro, a mí me gustan las historias que generan empatía y me gusta cuando los lectores me dicen, no, escucha, eso que contaste que te pasó, a mí también me pasó, pero bla, bla, bla. Entonces, yo creo que esas son las cosas que nos unen y que las tenemos en común. Y así generamos conexión con tiempo, porque uno cuando lee algo y se identifica, genera empatía y genera conexión con ese autor, a pesar de que no lo conozcáis en el fondo. Claro. Pero esas cosas que te motivan a ti, de todas maneras, pueden hacer eco en otras personas. De hecho, en el mismo tema de los talleres, igualmente he encontrado gente que tal vez no quiere copiarte, pero sí quiere hablar de lo mismo que tú. Claro, y eso es súper legítimo, porque, o sea, yo no inventé la autobiografía, ¿cachai? No, entonces, de hecho, sigo una chiquilla en Instagram que también dibuja su diario y es como que una raja, entonces, como bacán que se den más instancias aquí, porque en el fondo, aunque quisiéramos las dos hacer la misma cuestión, no nos saldría igual, porque cada una le pone, digamos, como de su cosecha. Trae un bagaje diferente, trae cargas y trae formas de ver la vida que son diferentes. Claro, tanto lo narrativo como en lo visual. A mí me gusta mucho un ejemplo que nos daban en clases de dibujo, era que si ponían todo, o sea, y de hecho pasaba, ponían un modelo, ya sé yo, una persona, una cierta conducta, ya, la naturaleza muerta y todo la eso. naturaleza muerta, pero todos los dibujos eran diferentes, siendo que eran el mismo modelo. ¿Cachai? O sea, ningún dibujo era igual al otro. Y eso que te dice como que la mano de la persona o como su visión, su forma de interpretar ese modelo es muy decidora. Entonces, por eso, yo creo que sí, es como démosle con el tema autobiográfico nomás, si todos quieren contar sus historias bacanas, así como si contar cuando te dio diarrea, así como en la biblioteca, ya vos dale. No me pasó a mí, fue como un ejemplo de la película de Chicas Pesadas. Pero eso, sí.
No, y eso, pues entonces yo creo que la vida cotidiana es una fuente de inspiración como muy buena, así como tú decís, como para alejarnos como de paradigmas que no nos identifican en el fondo. Claro. ¿Cachai? Pero igual siento que son esas historias que son rescatadas del diario vivir también son importantes para mostrar esto está pasando en un lugar X y te puede representar a ti. El mismo hecho, por ejemplo, Liniers, cuando él fue papá, yo también fui papá en esa época, entonces dije, oh, claro, ¿cachai? Qué bonito eso, sí, porque se genera esa conexión. Entonces yo creo que mediante los cómics es muy bonito hacer ese tipo de nexo. Sí, de hecho es como encontrar amigos que no siquiera sabéis que tenéis. Claro que sí. Cuéntame algo, actualmente ¿en qué estás trabajando? Bueno, estoy ya en mi cuarta libreta sobre la vida diaria, que no la he publicado públicamente, valga la redundancia, porque me gustaría poder sacarla directamente en libro. También estoy trabajando en un cómic, para variar, autobiográfico, sobre historias de adolescencia. Lo que pasa es que, mira, te lo cuento muy resumido, ¿cachai? Que cuando yo entré a la enseñanza media, pues por un proceso súper cuático de transformación. ¿Cachai? El primero medio, como que era la materia perna con sobrepeso. Pucha, después en segundo medio empecé a dibujar manga y coincidió con que hice un régimen y bajé de peso, ¿cachai? Como que mi gran sueño, así como de que los hombres se fijaran en mí, se cumplió. Y ahí empezó una teleserie que duró hasta cuarto medio, así que Beverly Hills 90-210 se queda checo, ¿cachai? O sea, bueno, nunca tanto, pero, o sea, para mi escala como de niña de provincia, es acuático. Entonces yo, ¿qué es lo que quiero rescatar con eso? Como esa transformación y el sentido de pertenencia con uno mismo, de decir, no, yo soy fiel a mí misma, a pesar de, no sé, de las cosas que me vienen en el medio. Bueno, yo era, no quiero decir íntima, porque son cosas que a uno le toca vivir, nada más, no es como... Claro, pero fíjate que yo estaba en un punto así como que no me llevaban con los compañeros, sufría de bullying, entonces eso lo quiero dejar plasmado como para que las niñas o jóvenes que están haciendo lo mismo le digan eso, como chuta, a esta persona le pasó lo mismo y salió adelante, ¿sí? Claro, entonces, esa es la importancia de la autobiografía, de la historia, ese término tan ciútico que le ponen ahora, que es como slice of life. Eso, que es slice of life. Claro, pero que es parte de, o sea, ese género da para harto y da para que gente se inspire también. De hecho lo que decía acerca de Persepolis es súper inspirador también. Sí, pues. Claro que sí, entonces yo creo que va más allá de autoverse los vivos, que la gente dice, ay, es que eres muy autorreferente, eres ególatra. No va por eso, creo que tiene como más elaboración. Y bueno, todos los artistas somos ególatras, así como, ¿qué tanto? ¿Y qué te pasa? Sí. ¿Y qué pasa? Sí, claro. Claro, sí, escucha, quería esperarte, aquí tenías, pero si no, es que, y otra cosa, es que en el fondo esto no es para ti. Claro. Eso, con eso los matáis a todos. Por supuesto, sí, No, pero buena onda, si yo soy de la idea en que pueden coexistir muchos géneros. Y nada, pues también soy de la idea de que tú tienes que hacer el cómic que a ti te gustaría leer. Sí. Entonces, el llamado es para todas las personas que les guste dibujar, que bueno, que si les gustan los cómics, si les gusta hacer cómics, háganlo. No escuchan a la gente que les dice, no, pero es que tú no sepas, como, mírame cómo lo hago. ¿Cachai? Claro. Esa es la consigna. Sí, de hecho. Y en esta época de tecnología, actualmente, por lo menos yo disfruto tu dibujo, eso que hacía la rápida en la parada de la micro, las tiras un poco más elaboradas, pero hay de todo. De hecho, es como está pensando, está haciendo, claro, ¿cómo has vivido esta cosa de la tecnología para hacer cómic? Bueno, para mí la tecnología es una plataforma muy importante.
no es que nada por la difusión. Y me pasa un poco también que me siento en deuda con la gente que me sigue y es como, loco, tengo que hacer un dibujo porque no he actualizado en 5 días y como que siento que estuviera fallando, ¿cachai? Es una cosa súper rara. Y por eso me gusta hacer bocetos, me gusta hacer dibujos del natural porque creo que es un estudio muy bonito. Yo soy de la idea que uno nunca termina de aprender, o sea, yo de dibujo no lo sé todo, no soy ningún prodigio, entonces a mí me gusta esforzarme y dibujar, así como hasta que salga como quiero, ¿cachai? Sí. Y bueno, yo estoy por redes en varias plataformas como Instagram, que es el que más uso últimamente porque ahora está de moda. Ya. Facebook como que no pasaba a gladiolo, Sí, por ahí, y además se presta, es como no sé, Instagram tal vez como una galería para ver fotos bonitas, mientras que Claro. Facebook es como para cagüinear incluso. ¿Cierto? Sí. Entonces, o sea, a pesar de que igual se pueden subir fotos, yo trato de mantener mis redes activas, ¿Ya? pero lo que más uso es Instagram. Por Y- la comodidad también de andar con el celular y que no sé, porque si puedo hacer un dibujo, no sé, la sala de espera, le saco la foto inmediatamente, ¿te fijas? ¿Y cómo te encontramos en Instagram? Mi Instagram es, anoten, Devilcati todo junto, _ilustraciones. Perfecto. ¿Y Devilcati _ilustraciones. ¿Y alguna otra plataforma que estés llevando actualmente? Facebook es Devilcati AIC. La A y C por Arte, Ilustración y Cómics y van en mayúsculas. Ok. Bacán. Y con respecto a los libros que tú me comentaste que estabas haciendo un fanzine, ¿cierto? Y ya vas como en el tercero, me comentaste de tu vivencia. La cuarta libreta la empecé. La cuarta, ya. En 2016 así como por confiar tenía una libreta chiquita y empecé a dibujar las cosas que me pasaban día a día. Por Ya. ejemplo, cuando hacía talleres en un colegio, que es el mismo que estoy haciendo talleres ahora, Ujú. tenía que andar como Equeco llenando los materiales con el valor. Entonces ahí me dibujé y me puse la profe Equeco. Y con eso empecé, ¿cachai? Empecé a contar así como mi día a día hasta que llené esa libreta. Y como me compré una más grande, y como era más grande podía poner más texto. Entonces empecé como a narrar una historia así como con un inicio, desarrollo y final. Y eso como que ya se hizo inicio y terminé la tercera libreta, que es gruesa, así como que poder hacer, no, bueno, sí me queda de teléfono, pero como eran las páginas amarillas, ya, como ese grosor más o menos. Ya. Y ya la terminé y empecé otra. Entonces, eso me gustaría poder sacarlo el libro. ¿Ya? Y bueno, en el fondo ver a quién me interesa, ¿cachai? Claro, Así eso, que en eso estamos. ¿eso es historia aleatoria? No, eso se llama Vida Diaria. Vida Historias diaria. aleatorias. ¿Ya? Era un fanzine que yo saqué desde 2007 hasta 2016 y que lo compilé en mi libro. Y ese libro, bueno, yo tengo copias todavía, así que si a alguien le interesa comprarlo me puede contactar por Instagram. ¿Ya? Y ha tenido bastante buena recepción. Yo lo vendo de mano en mano, así muy antes. Sí, de hecho, hay que Y hacerlo. para mí es orgullo ese libro, es como mi primer hijo. Entonces te contactamos por Instagram y podemos adquirir el historia aleatorio. Sí. Ya, perfecto. ¿Y hay algo más que estés trabajando actualmente? Creo que saliste en la revista de Origen. Sí, salí en el número 4 de la revista Brígida, que fue una gran oportunidad para mí, porque justo ese número era el número, digamos, mudo, porque se iba a presentar en un festival de cómics en Francia. O sea, O sea, de Chile a Francia. Qué claro, orgullo. el medio tanto. O sea, para mí es un orgullo también trabajar junto a las personas que admiro, como la Galí y la Cecilia, ¿cachai? Así como dibujantes consagradas. Entonces es bonito que se digan el trabajo de una. De hecho, y es una tremenda vitrina también para ni siquiera para Chile, es para ustedes. Hay que concentrarse en esto que va fuera del circuito y de hecho está haciendo cosas grandes. Ustedes llegaron a Francia.
claro que sí, entonces, como te decía antes, son pequeños pasitos, pero así un pequeño paso para el hombre, un gran paso para las jovencitas, eso. ¿Y dónde podemos comprar la revista Brígida? Tengo entendido que antes se vendía en la Galería Flow, pero lamentablemente cerró. Pero creo que en el Instagram oficial de Brígida, ¿ya?, se hace el contacto para adquirirla, que están repartiendo, no sé si tendrán más números, si irán a reimpresión, pero sí, en Instagram se pueden contactar con el equipo de Brígida. Bacán. ¿Y algún evento que vaya a participar? En una de esas podemos ir a comprarte directamente y autografiar pero por supuesto, ahí hago dedicatoria, les dibujo corazoncitos, lo que quieran. Va a haber un evento en la biblioteca de Santiago el 6 y 7 de abril que se llama FAN. Ok. Es un muy buen evento donde van muchos artistas de calidad y quien les habla también, que está enfocado a los fanzines, a la autogestión y bueno, es la oportunidad para comprar mucho cómic nacional y mucho cómic emergente. Entonces queda la invitación hecha, vayan, va a estar súper bueno, muy entretenido. Este evento lo organiza la Biblioteca de Santiago y posiblemente esté el Paco Soto animando, que él es una eminencia en el mundo de los fanzines, así que mucha eso, quedan todas invitados al evento. Bueno, esto ya yo creo que ya para ya poder dejarte en libertad de acción, ya ha sido un buen programa, me ha gustado bastante. Yo hasta aquí gracias. No, gracias a ti por permitirme conversar contigo esta tarde. Yo hasta aquí yo me despido y quiero que presentes el último tema de la tarde para todos los que están escuchando el programa. Muchas gracias. El tema que viene ahora es una canción que me encantaba mucho cuando precisamente tenía 14 años, que es Minority de Green Day. Y esto fue Devil Cathy. Nos vemos. Nos vemos, chao. I wanna be the minority. I don't need your authority. Down with the moral majority, 'cause I wanna be the minority. I pledge allegiance to the underworld, one nation under dark, there of which I stand alone. A beast in the crowd, a song against the mold, without a doubt, strangled out the